Vivimos en una era moderna atrapados en una de las paradojas más profundas y contradictorias de la existencia humana. Día tras día, observo a innumerables personas, miles, millones incluso, corriendo detrás de relaciones con una urgencia casi desesperada, como si en ellas encontraran la pieza perdida de un rompecabezas que creen que los hará sentir completos. Es una búsqueda incansable, un anhelo que parece grabado en lo más profundo de nuestra psique colectiva. Desde pequeños, la sociedad nos ha inculcado una narrativa poderosa. La soledad es un problema, una enfermedad que debe curarse a toda costa, y la compañía, en forma de pareja, amigos o incluso interacciones superficiales, es el antídoto universal. Nos han enseñado que estar solos es sinónimo de vacío, de carencia, de algo que debe evitarse. Pero, ¿y si te dijera que esta creencia, tan arraigada en nuestra cultura, es completamente errónea? ¿Y si te contara que, en realidad, la soledad consciente puede ser la clave para desbloquear el potencial más elevado de tu mente, tu alma y tu vida? Permíteme llevarte a un viaje fascinante a través de la neurociencia, la conciencia y el poder transformador de estar solo. Lo que me apasiona profundamente, y lo que ha guiado gran parte de mi trabajo, es el estudio del cerebro humano y su relación con la conciencia. El cerebro es un órgano extraordinario, una obra maestra de la evolución que no solo nos permite sobrevivir, sino también crear, soñar y trascender. Sin embargo, hay un detalle crucial que la mayoría de nosotros pasamos por alto. Cuando estamos constantemente rodeados de otras personas, siempre conectados a través de redes sociales, mensajes, conversaciones o incluso la simple presencia de otros, nuestro cerebro opera en un estado limitado, casi como si estuviera funcionando con un software obsoleto. Imagina un ordenador de última generación que, en lugar de aprovechar todo su potencial, solo ejecuta tareas básicas porque nadie ha actualizado su sistema operativo. Esto es exactamente lo que ocurre cuando dependemos de la validación externa para sentirnos bien, completos o vivos. Nos convertimos, de manera casi literal, en adictos a la energía de los demás. No es una metáfora poética, sino una realidad respaldada por la neurociencia más avanzada. Permíteme explicarlo con un ejemplo concreto que ilustra esta idea. En nuestros laboratorios, donde estudiamos cómo el cerebro responde a diferentes estados de conciencia, tuvimos el privilegio de trabajar con una participante a la que llamaremos María. María, una mujer de unos 40 años, había pasado las últimas 2 décadas de su vida saltando de una relación a otra, incapaz de permanecer sola por más de unos pocos meses. Cuando la conocimos, sus palabras fueron claras y cargadas de emoción. No puedo estar sola. El silencio me aterra. Siento que me desmorono si no tengo a alguien cerca. Esta declaración no era solo una expresión de su miedo, sino un reflejo de cómo su cerebro se había condicionado a lo largo de los años. María, sin saberlo, había entrenado su mente para depender de la validación externa, un cumplido, una conversación, una mirada de aprobación, para sentirse segura y completa. Sus caminos neuronales, esas autopistas invisibles que determinan cómo pensamos, sentimos y reaccionamos, estaban profundamente moldeados por esta dependencia. Cada vez que estaba sola, su cerebro interpretaba esa soledad como una amenaza, activando una respuesta de estrés que la empujaba a buscar compañía inmediata. Pero aquí es donde la historia de María da un giro fascinante. Durante nuestros talleres de meditación, diseñados para explorar los estados más profundos de la conciencia, invitamos a María a practicar lo que llamamos soledad consciente. Es importante aclarar que la soledad consciente no es lo mismo que el aislamiento o la soledad forzada. No se trata de encerrarte en una cueva y evitar el mundo, sino de elegir intencionalmente estar contigo mismo, de sumergirte en tu propia presencia con curiosidad, apertura y valentía. Para María, esto fue un desafío monumental al principio. El simple acto de sentarse en silencio, sin distracciones, sin su teléfono, sin nadie que llenara el vacío, le resultaba abrumador. Sin embargo, algo extraordinario comenzó a suceder después de solo 3 semanas de práctica constante. Utilizando tecnología avanzada de escaneo cerebral, medimos la actividad neuronal de María durante estas sesiones. Los resultados fueron nada menos que asombrosos. Inicialmente,
Su cerebro mostraba una actividad dominante de ondas beta, esas frecuencias rápidas y caóticas asociadas con la ansiedad, el parloteo mental y el estrés. Estas ondas son las que dominan cuando estamos preocupados, buscando soluciones externas o atrapados en un ciclo de pensamientos repetitivos. Pero a medida que María se comprometía con su práctica de soledad consciente, algo comenzó a cambiar. Las ondas beta empezaron a disminuir, dando paso a un aumento en las ondas alfa, que están asociadas con la relajación, la claridad y un estado de calma alerta. Con el tiempo, incluso comenzamos a detectar onda zeta, un patrón raro que solemos ver en meditadores avanzados o en personas que han alcanzado estados profundos de introspección y creatividad. Este cambio no fue solo un dato en una pantalla, fue una transformación tangible que María comenzó a sentir en su cuerpo, en su mente y en su forma de experimentar el mundo. Lo que hace que este fenómeno sea tan fascinante desde una perspectiva científica es lo que ocurre a nivel químico en el cerebro durante la soledad consciente. Cuando dependes de la validación externa, un mensaje de texto, una interacción social, un me gusta en redes sociales, tu cerebro produce ráfagas rápidas de dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Estas ráfagas son adictivas, pero también efímeras, lo que significa que necesitas más y más para mantener esa sensación de bienestar. Es el mismo mecanismo que impulsa la adicción a sustancias o comportamientos compulsivos. Sin embargo, en un estado de soledad consciente, tu cerebro comienza a operar de manera diferente. En lugar de buscar esas ráfagas de dopamina, empieza a producir niveles más estables y sostenibles de serotonina y GABA, dos neurotransmisores que promueven una sensación de paz profunda, satisfacción interna y equilibrio emocional. Es como si tu cerebro, al liberarse de la necesidad constante de conexión externa, aprendiera a generar su propia felicidad, una felicidad que no depende de nadie más. Piensa en esto por un momento. Llevas contigo, justo entre tus oídos, la tecnología más avanzada y sofisticada del universo conocido. Tu cerebro es capaz de realizar hazañas extraordinarias. Puede resolver problemas complejos, imaginar mundos nuevos, sanar heridas emocionales y, lo más importante, evolucionar más allá de sus instintos primitivos. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca aprendemos a aprovechar este potencial. Nos mantenemos atrapados en un ciclo de búsqueda externa, persiguiendo relaciones, aprobaciones y conexiones que, aunque placenteras, nos mantienen en un estado de dependencia. Pero cuando eliges estar solo, no solo físicamente, sino en un estado de comunión consciente con tu propia esencia, desencadenas una cascada de eventos neurológicos que literalmente transforman tu cerebro. Tu corteza prefrontal, la parte de tu mente responsable del pensamiento superior, la toma de decisiones y la regulación emocional, se activa con mayor intensidad. Al mismo tiempo, la amígdala, el centro del miedo que te mantiene en alerta constante, comienza a calmarse. Estos cambios no son solo teóricos. Podemos observarlos en escáneres cerebrales, medirlos en patrones de ondas cerebrales y confirmarlos a través de los testimonios de personas como María, que descubrieron una nueva forma de existir en el mundo. En esencia, la soledad consciente no es solo un acto de valentía personal, es una revolución neurológica. Es una invitación a liberarte de las cadenas invisibles de la dependencia emocional y a descubrir que, en lo más profundo de tu ser, ya eres completo. Este es solo el comienzo de un viaje transformador, uno que no solo cambiará la forma en que te relacionas contigo mismo, sino también la forma en que interactúas con el mundo que te rodea. ¿Estás listo para dar el primer paso? Cuando decides abrazar la soledad, no como un estado de aislamiento forzado, sino como un acto consciente de conexión profunda con tu propia esencia, desencadenas una serie de transformaciones neurológicas tan profundas que literalmente reconfiguran la arquitectura de tu cerebro. Este no es un proceso superficial, es una revolución interna que afecta cómo piensas, sientes y te relacionas con el mundo. Imagina tu cerebro como una ciudad vibrante, llena de autopistas neuronales que determinan el flujo de tus pensamientos y emociones. En el estado de soledad consciente, comienzas a rediseñar esas autopistas, fortaleciendo las que te llevan a la claridad, la creatividad y la paz, mientras permites que las rutas antiguas, las que te mantenían atrapado en la ansiedad y la dependencia, se desvanezcan gradualmente. Específicamente, tu corteza prefrontal,
El centro de mando de tu mente, responsable del pensamiento superior, la toma de decisiones y la regulación emocional, se activa con una intensidad renovada. Al mismo tiempo, la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra que actúa como el sistema de alarma de tu cerebro, siempre lista para disparar señales de miedo o estrés, comienza a calmarse. Este cambio no es solo una hipótesis, lo hemos observado en escáneres cerebrales avanzados, donde las regiones del cerebro asociadas con la calma y la claridad muestran un aumento en la actividad, mientras que las áreas vinculadas al miedo y la reactividad emocional se aquietan. Sin embargo, lo que hace que esta transformación sea verdaderamente revolucionaria no es solo el hecho de estar físicamente solo, sentado en una habitación sin distracciones. La clave está en aprender a ser energéticamente autosuficiente, en cultivar una relación tan profunda contigo mismo que ya no dependas de fuentes externas para sentirte completo. Es como si, después de años de buscar agua en pozos ajenos, descubrieras que llevas contigo un manantial interno inagotable. Cuando alcanzas este estado, ocurre algo mágico. Dejas de actuar desde un lugar de carencia, de necesidad, de ese vacío que te empuja a buscar validación en los demás. En cambio, comienzas a crear desde un espacio de plenitud, de abundancia interior, donde tus decisiones, tus acciones y tus creaciones reflejan la totalidad de quien ya eres. Este cambio no solo transforma tu vida personal, tiene el poder de redefinir cómo te relacionas con el mundo y cómo el mundo responde a ti. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en una narrativa cultural que se repite incansablemente en todos los ámbitos de nuestra vida. Está en las películas románticas que nos hacen suspirar, en las canciones que cantamos, en los libros que leemos, en las conversaciones en la mesa familiar. No estás completo hasta que encuentres a la persona indicada. Esta idea, aunque parece inofensiva, es un condicionamiento profundamente poderoso que moldea no solo nuestra forma de pensar, sino también la estructura misma de nuestro cerebro. Cada vez que internalizamos este mensaje, nuestros circuitos neuronales se reorganizan para mantenernos en un estado de búsqueda perpetua, como si fuéramos un rompecabezas al que le falta una pieza esencial. Pero esta narrativa no es una verdad universal, es un programa cultural, una historia que hemos comprado sin cuestionar. Y lo más sorprendente es cómo este condicionamiento afecta directamente la química de nuestro cerebro. Permíteme explicarlo con más detalle. Cuando buscas validación de otra persona, ya sea a través de un cumplido, una conversación, una interacción en redes sociales o incluso una mirada de aprobación, tu cerebro libera una ráfaga rápida de dopamina, el neurotransmisor que te hace sentir bien, como si hubieras ganado un pequeño premio. Esta sensación es placentera, pero también es fugaz, como un dulce que se derrite rápidamente en la boca. Para mantener ese placer, necesitas más, otra interacción, otra validación, otro momento de conexión. Este ciclo es idéntico al que impulsa las adicciones a sustancias como el alcohol o las drogas, o incluso a comportamientos compulsivos como revisar el teléfono constantemente. En esencia, te vuelves adicto a la aprobación de los demás, a su presencia, a su energía. No es solo una metáfora, es una realidad neuroquímica que podemos medir y observar. Recuerdo vívidamente el caso de Michael, un científico brillante que conocimos en uno de nuestros talleres. Michael tenía 3 doctorados y una mente tan aguda que podía resolver ecuaciones cuánticas complejas sin esfuerzo, como si estuviera resolviendo un crucigrama sencillo. Sin embargo, a pesar de su intelecto extraordinario, había un área de su vida donde se sentía completamente perdido. No podía pasar una sola noche de viernes solo. La sola idea de estar sin compañía lo llenaba de una incomodidad tan intensa que su cuerpo reaccionaba como si estuviera enfrentando una amenaza mortal. Cuando Michael se encontraba solo, su sistema nervioso simpático, el encargado de activar la respuesta de lucha o huida, entraba en acción. Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, se disparaban, su ritmo cardíaco se aceleraba, y su mente se llenaba de pensamientos ansiosos. En esos momentos, su reacción inmediata era tomar su teléfono y buscar a alguien, cualquiera, con quien conectar, ya fuera enviando un mensaje, llamando a un amigo o incluso navegando en redes sociales. Este comportamiento no era un capricho, era el resultado de un cerebro que había sido condicionado para interpretar la soledad como un peligro.
Cuando medimos la actividad cerebral de Michael durante estos episodios de pánico, los resultados fueron reveladores. Su cerebro mostraba patrones intensos de ondas beta, esas frecuencias rápidas y caóticas que indican una mente atrapada en la ansiedad, la búsqueda y el estrés. Estas ondas son como un motor que gira a máxima velocidad, pero sin avanzar hacia ningún lugar productivo. Lo que hace que este descubrimiento sea tan fascinante es que estos patrones no eran innatos, no nacemos con ellos. Son respuestas aprendidas, creadas y reforzadas por años de condicionamiento social. Desde pequeños, la sociedad nos enseña que estar solos es algo que debemos evitar a toda costa. Nos dicen que la soledad es sinónimo de rechazo, de fracaso, de no ser suficientes. Este mensaje se graba en nuestro cerebro, moldeando nuestras respuestas emocionales y neurológicas de manera tan profunda que llegamos a creer que es una verdad absoluta. Tu cerebro, en su esencia, es una máquina de aprendizaje diseñada para adaptarse a su entorno. Constantemente está escaneando el mundo a tu alrededor, buscando señales sobre qué es seguro y qué es peligroso. En el pasado, esta función era crucial para nuestra supervivencia. Nuestros antepasados dependían de la conexión con su tribu para protegerse de depredadores o asegurar recursos. Estar solo, en ese contexto, podía significar la muerte. Pero en el mundo moderno, esta respuesta de supervivencia es una falsa alarma. La soledad ya no es una amenaza real, y sin embargo, nuestro cerebro sigue reaccionando como si lo fuera, activando los mismos mecanismos de estrés que nuestros antepasados usaban para escapar de un león. La sociedad ha reforzado este programa, enseñándonos a interpretar la soledad como un peligro, como una señal de que algo está mal con nosotros. Sin embargo, aquí está la verdad profunda que puede cambiarlo todo. En el nivel más fundamental, en el campo cuántico, esa red invisible de energía que conecta todas las cosas en el universo, cada persona ya es completa. No hay carencia, no hay vacío, no hay pieza faltante. La sensación de incompletitud que sientes cuando estás solo no es el resultado de una carencia real, es el producto de un programa mental, una creencia arraigada que te dice que necesitas a alguien más para estar entero. Imagina que tu mente es como un software que ha sido programado con un error. Cada vez que estás solo, aparece un mensaje de alerta que dice peligro, no estás completo. Pero este mensaje es falso. En el nivel energético, en la esencia de quien eres, ya posees todo lo que necesitas para sentirte pleno, en paz y poderoso. Esta revelación no es solo filosófica, tiene implicaciones prácticas y científicas que estamos comenzando a comprender. Cuando eliges la soledad consciente, comienzas a desmantelar esos programas obsoletos, a reescribir el código de tu mente para alinearlo con la verdad de tu completitud. Es un proceso que requiere valentía, pero los resultados son transformadores. Al igual que Michael, tú también puedes aprender a liberarte de la adicción a la validación externa y descubrir el poder de estar verdaderamente solo, no como un estado de carencia, sino como una fuente de fuerza, creatividad y conexión profunda contigo mismo. La sensación de incompletitud que a menudo nos persigue no es el reflejo de una carencia real en nuestra esencia, es el resultado de un programa mental profundamente arraigado que nos convence de que necesitamos a otra persona para estar completos. Este condicionamiento, que se refuerza a lo largo de nuestras vidas, actúa como un filtro que distorsiona cómo percibimos nuestra propia valía. Pero si nos detenemos a observar la maravilla que es nuestro cuerpo, descubrimos una verdad poderosa. Cada célula, cada sistema biológico dentro de nosotros, está diseñado para operar con una precisión y autosuficiencia asombrosas. Tu corazón, por ejemplo, late rítmicamente, segundo tras segundo, sin necesitar instrucciones externas para cumplir su función. Tus pulmones saben exactamente cuándo inhalar y exhalar, ajustándose a las necesidades de tu cuerpo sin que tengas que pensar en ello. Incluso a nivel microscópico, tu ADN trabaja incansablemente, reparando daños y manteniendo el equilibrio, todo sin depender de nadie más. Eres, en esencia, una obra maestra de autosuficiencia biológica, un sistema perfectamente orquestado que opera con una inteligencia innata. Entonces, ¿por qué hemos permitido que una narrativa cultural nos convenza de que, a nivel emocional, somos incompletos sin la presencia de otra persona?
Esta contradicción entre nuestra autosuficiencia biológica y nuestra dependencia emocional percibida es el núcleo de la paradoja que exploramos. Los patrones neuronales que te mantienen atrapado en un ciclo de búsqueda de validación externa son como surcos profundos grabados en la superficie de tu cerebro. Cada vez que cedes al impulso de buscar aprobación, un mensaje de texto, un me gusta en redes sociales, una conversación que te haga sentir visto, refuerzas esos surcos, haciéndolos más difíciles de superar. Es como caminar por el mismo sendero en un bosque una y otra vez. Con el tiempo, el camino se vuelve más definido, más fácil de seguir, pero también más difícil de abandonar. Sin embargo, aquí radica una de las maravillas más extraordinarias del cerebro humano, la neuroplasticidad. Este principio científico nos revela que nuestro cerebro no es estático, es moldeable, adaptable, capaz de crear nuevos caminos y desvanecer los antiguos. Puedes, literalmente, reconfigurar tu mente para encontrar una sensación de completitud dentro de ti mismo, para depender de tu propia presencia en lugar de la de los demás. Este proceso no implica rechazar las conexiones humanas ni convertirte en un ermitaño aislado del mundo. Más bien, se trata de liberarte de una adicción neurológica a la validación externa, de romper las cadenas invisibles que te mantienen buscando fuera lo que ya posees dentro. Es un reconocimiento profundo. La relación más significativa y transformadora que puedes cultivar es la que tienes con tu propia conciencia. Existe una diferencia fundamental entre estar solo y estar poderosamente solo, y comprender esta distinción puede cambiar por completo cómo experimentas la vida. La soledad, en su forma inconsciente, surge cuando te sientes separado de los demás, atrapado en un vacío emocional que percibes como carencia. Es un estado reactivo, lleno de anhelo y malestar, que a menudo nos lleva a buscar distracciones para llenar el silencio. Pero la soledad consciente, o estar poderosamente solo, es un acto intencional de presencia. Es elegir estar contigo mismo, no como un escape del mundo, sino como una inmersión profunda en tu propio ser. Este estado transforma el sistema operativo de tu cerebro, llevándolo de un modo de supervivencia ansiosa a uno de creatividad, claridad y paz. Para ilustrar esta diferencia, imagina tu mente como un lago. En la soledad inconsciente, la superficie del lago está agitada por olas caóticas, reflejando el ruido y la turbulencia de tus pensamientos ansiosos. Pero en la soledad consciente, el lago se calma, volviéndose tan claro que puedes ver hasta el fondo, accediendo a niveles más profundos de tu conciencia. Nuestra investigación ha revelado descubrimientos fascinantes sobre lo que ocurre en el cerebro cuando abrazas la soledad consciente. Cuando una persona experimenta soledad en su forma inconsciente, su cuerpo reacciona como si estuviera bajo amenaza. El cerebro libera químicos inflamatorios, las hormonas del estrés como el cortisol inundan el sistema, y la función inmune se debilita, dejando al cuerpo más vulnerable. Este es el costo biológico de percibir la soledad como un peligro. Sin embargo, cuando alguien practica la soledad consciente, los resultados son completamente opuestos. En este estado, el cerebro comienza a producir niveles elevados de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que actúa como un fertilizante para las neuronas, promoviendo el crecimiento de nuevas conexiones neuronales y fortaleciendo las existentes. Es como si tu cerebro, al estar en presencia de sí mismo, comenzara a florecer, construyendo nuevas autopistas neuronales que apoyan la resiliencia, la creatividad y la autocomprensión. En nuestros talleres, utilizamos tecnología avanzada para medir la actividad cerebral durante diferentes estados de conciencia, y los resultados son nada menos que asombrosos. Cuando una persona se sienta en soledad consciente, completamente presente consigo misma, sus ondas cerebrales experimentan una transformación notable. Normalmente, cuando estamos atrapados en el estrés o la búsqueda externa, nuestro cerebro opera en ondas beta altas, una frecuencia rápida y desorganizada que refleja una mente ansiosa y fragmentada. Pero en la soledad consciente, estas ondas beta comienzan a disminuir, dando paso a ondas alfa, asociadas con la relajación y la claridad, y eventualmente a onda zeta, un estado que vemos en meditadores avanzados y que está vinculado a la introspección profunda, la creatividad y la conexión espiritual. En este estado zeta, algo mágico ocurre, tu cerebro se vuelve más coherente. Las diferentes regiones,
que normalmente operan de manera independiente, comienzan a comunicarse en armonía, como si tus redes neuronales estuvieran teniendo una conversación clara y fluida por primera vez. Es como si el cerebro, libre de las distracciones externas, finalmente tuviera la oportunidad de sincronizarse consigo mismo. Este cambio en las ondas cerebrales no es solo un fenómeno técnico, tiene implicaciones profundas en cómo experimentas la realidad. Permíteme explicarlo con un ejemplo práctico. Imagina que estás sentado solo en tu habitación, un escenario que para muchas personas desencadena una reacción automática. Alcanzar el teléfono, encender el televisor o buscar cualquier distracción para llenar el silencio. Este impulso no es casual, es el resultado de un cerebro condicionado para evitar la quietud. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de huir del silencio, decidieras abrazarlo? ¿Qué pasaría si tomaras una respiración profunda y te hicieras consciente del campo de energía que te rodea, de esa presencia invisible que te conecta con todo lo que existe? La física cuántica nos ofrece una perspectiva reveladora. La conciencia no está confinada a los límites físicos de tu cerebro. Se extiende más allá, interactuando con el campo cuántico, esa red de energía invisible que conecta todas las cosas en el universo. Cuando practicas la soledad consciente, no solo estás transformando tu cerebro, estás comenzando a alinear tu conciencia con este campo más amplio, abriendo la puerta a nuevas posibilidades de percepción, creatividad y conexión. Para ilustrar este punto, piensa en una experiencia que tuvimos con una participante llamada Ana, una diseñadora gráfica que asistió a uno de nuestros talleres. Ana describía cómo, durante años, evitaba estar sola porque el silencio la hacía sentir inquieta, como si estuviera perdiendo algo importante. Pero al comprometerse con la práctica de la soledad consciente, comenzó a notar cambios sutiles pero profundos. Durante sus sesiones diarias de meditación, empezó a sentirse más conectada consigo misma, como si estuviera descubriendo una versión de sí misma que había estado oculta bajo capas de condicionamiento social. Las mediciones de su actividad cerebral confirmaron lo que ella sentía. Sus ondas zeta aumentaron significativamente, y su cerebro mostró una coherencia notable, con regiones que antes operaban de manera descoordinada ahora trabajando en sincronía. Ana describió esta experiencia como encontrar un hogar dentro de mí misma, un lugar de paz y creatividad que no dependía de nadie más. En última instancia, la soledad consciente no es solo una práctica, es una puerta hacia una nueva forma de existir. Al elegir estar presente contigo mismo, no solo transformas tu cerebro, sino que también comienzas a interactuar con el mundo desde un lugar de plenitud. Este es el comienzo de un viaje hacia la autosuficiencia energética, donde descubres que la fuente de tu poder, tu paz y tu creatividad reside dentro de ti, esperando ser reclamada. La física cuántica, una de las ciencias más revolucionarias de nuestro tiempo, nos ofrece una perspectiva que desafía todo lo que creíamos saber sobre la conciencia. Nos muestra que nuestra mente no está limitada a los confines físicos de nuestro cerebro, como si fuera una caja cerrada. En cambio, la conciencia se extiende más allá, interactuando con un campo invisible de energía que nos rodea y conecta todo en el universo, el campo cuántico. Este descubrimiento cambia por completo cómo entendemos nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Cuando practicas la soledad consciente, ese estado intencional de estar presente contigo mismo, sin distracciones externas, no solo transformas tu cerebro, comienzas a interactuar de manera más armoniosa con este campo energético, organizando tu propia conciencia de una manera que amplifica tu poder interior. Es como si, al estar solo, aprendieras a sintonizar tu mente con las frecuencias más elevadas del universo, abriendo la puerta a posibilidades que antes parecían inalcanzables. Para ilustrar este concepto, permíteme compartir la historia de Jennifer, una ejecutiva corporativa que participó en uno de nuestros talleres. Jennifer, una mujer exitosa en su carrera, tenía una vida que parecía perfecta desde afuera, un trabajo de alto nivel, una agenda llena de compromisos y una red social extensa. Sin embargo, cuando la conocimos, confesó algo sorprendente: no había pasado un solo fin de semana sola en 15 años. La idea de estar sin compañía, sin reuniones o eventos, le generaba una ansiedad tan profunda que llenaba cada momento libre con actividades o interacciones. Cuando comenzamos a medir su campo energético utilizando tecnología avanzada, los resultados fueron reveladores.
Su campo, esa aura invisible de energía que todos emitimos, era caótico, lleno de fluctuaciones desordenadas que reflejaban la fragmentación de su estado interno. Este caos no era solo una curiosidad científica, era un reflejo de cómo Jennifer vivía su vida, siempre buscando fuera de sí misma para sentirse completa. Sin embargo, después de solo 6 semanas de practicar la soledad consciente a diario, algo extraordinario ocurrió. Jennifer se comprometió con dedicar tiempo cada día a estar consigo misma, sin teléfonos, sin televisión, sin distracciones. Al principio, describió estas sesiones como incómodas, incluso intimidantes. Pero con el tiempo, comenzó a notar un cambio profundo. Las mediciones de su campo energético mostraron un aumento del 300% en los niveles de coherencia, lo que significa que la energía que emitía se volvió más organizada, más armoniosa, como si las notas discordantes de una orquesta finalmente comenzaran a tocar en sintonía. Sus ondas cerebrales también se transformaron, mostrando patrones similares a los de meditadores avanzados, con un aumento significativo en las ondas alfa y zeta, asociadas con la relajación profunda, la creatividad y la introspección. Jennifer describió esta experiencia como encontrar un centro dentro de mí que no sabía que existía. Por primera vez, sintió que no necesitaba buscar fuera de sí misma para estar en paz. Lo que hace que este cambio sea tan fascinante es lo que ocurre a nivel cuántico. Cuando practicas la soledad consciente, tu campo individual de conciencia, esa extensión energética de tu mente, se vuelve más coherente, más estructurado. Deja de fragmentarse en la búsqueda constante de conexión externa, como si estuvieras enviando pedazos de tu energía en todas direcciones. En cambio, comienzas a consolidar esa energía, a fortalecerla, a hacerla más poderosa. Piensa en tu conciencia como un lago. Cuando buscas validación externa, arrojas innumerables piedras a la superficie, creando ondas caóticas que chocan entre sí. Pero en la soledad consciente, el lago se calma, y cada pensamiento, cada intención, crea ondas claras y coherentes que se amplifican mutuamente. Estas ondas no solo transforman tu experiencia interna, también interactúan con el campo cuántico, influyendo en la realidad que te rodea. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, genera una onda en este campo cuántico. Cuando estás atrapado en la búsqueda constante de validación externa, tus pensamientos son dispersos, como señales de radio mal sintonizadas que crean interferencia. Esto produce un campo energético caótico que refleja tu estado interno de necesidad y fragmentación. Pero en la soledad consciente, tus pensamientos se vuelven más enfocados, más intencionales, como un láser que corta a través de la niebla. Comienzas a generar ondas coherentes en el campo cuántico, y aquí es donde la magia comienza a suceder. A medida que tus caminos neuronales se reconfiguran a través de esta práctica, accedes a funciones cerebrales superiores. Tu corteza prefrontal, a menudo llamada el director ejecutivo de tu cerebro, se activa con mayor intensidad. Esta región, responsable de la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional, te permite actuar desde un lugar de claridad en lugar de reaccionar desde la necesidad emocional. Tu percepción se agudiza, como si hubieras limpiado un lente empañado, y tu intuición se fortalece, guiándote con una precisión que antes parecía inalcanzable. Mientras el mundo a tu alrededor sigue atrapado en la adicción a la conexión constante, revisando notificaciones, buscando aprobación, llenando cada momento de ruido, tú estás desarrollando un superpoder, la capacidad de estar poderosamente solo. Este no es un simple estado de comodidad con tu propia compañía. Es un acceso privilegiado a estados de conciencia que solo están disponibles en la quietud de la soledad. El campo cuántico, esa red invisible de energía que conecta todo, responde de manera diferente a una conciencia coherente y autocontenida que a una fragmentada y necesitada. Cuando estás verdaderamente presente en tu soledad, te conviertes en un observador cuántico, capaz de colapsar ondas de probabilidad en nuevas realidades desde un lugar de plenitud, no de carencia. Es como si, al estar completo dentro de ti mismo, adquirieras la capacidad de moldear el mundo a tu alrededor con mayor intención y poder. Sin embargo, hay un obstáculo que la mayoría de las personas no reconoce. Nuestros apegos emocionales a las relaciones no son solo preferencias personales, son dependencias químicas en nuestro cerebro.
Cada vez que experimentas validación, conexión o incluso conflicto en una relación, tu cuerpo produce un cóctel específico de químicos que te hace sentir vivo. La dopamina te recompensa con un subidón de placer cuando alguien te valida. La oxitocina te envuelve en una sensación de cercanía cuando conectas profundamente. Incluso el cortisol, liberado durante el drama o el conflicto, puede volverse adictivo, creando una montaña rusa emocional que tu cuerpo comienza a anhelar. Como cualquier adicción, tus células se acostumbran a estas sustancias químicas y exigen más, manteniéndote atrapado en un ciclo de dependencia emocional. Permíteme compartir un descubrimiento profundo de nuestra investigación que ilustra este punto. Cuando alguien está en un estado emocionalmente dependiente, su cuerpo literalmente ansia el próximo hit de estos químicos basados en relaciones. Es como si tus células fueran adictas a la adrenalina del drama, al placer de la validación o a la calidez de la conexión. Este ciclo puede ser tan poderoso que te mantiene buscando relaciones, incluso cuando no son saludables, solo para mantener ese flujo químico. Recuerdo el caso de David, un artista talentoso que conocimos en uno de nuestros talleres. David era un creador prolífico, pero confesó que solo podía producir arte cuando estaba inmerso en una crisis emocional. Durante años, saltó de una relación intensa a otra, alimentando su creatividad con el caos emocional. Cada ruptura, cada reconciliación, cada momento de drama le proporcionaba el subidón químico que necesitaba para pintar, escribir o componer. Sin embargo, este ciclo lo mantenía atrapado, incapaz de crear desde un lugar de calma o plenitud. La historia de David es un ejemplo poderoso de cómo nuestras dependencias emocionales pueden moldear no solo nuestra vida personal, sino también nuestra expresión creativa. Pero lo que descubrimos al trabajar con él fue aún más revelador. Cuando David comenzó a practicar la soledad consciente, su relación con su arte y consigo mismo cambió por completo. Al aprender a estar presente consigo mismo, sin depender del caos emocional externo, encontró una nueva fuente de inspiración, una que surgía de su propia plenitud. Este proceso no fue fácil, requirió enfrentar la incomodidad de la quietud y desaprender los patrones que lo habían definido durante años. Pero los resultados fueron transformadores, demostrando que la soledad consciente no solo libera tu mente de la dependencia emocional, sino que también desbloquea un potencial creativo que tal vez nunca hayas imaginado. En esencia, la soledad consciente te invita a redefinir tu relación con el mundo, contigo mismo y con el campo cuántico que conecta todo. Al consolidar tu energía, fortalecer tu coherencia y liberarte de las adicciones emocionales, te conviertes en un creador consciente, capaz de moldear tu vida desde un lugar de poder interior. Este es el comienzo de una nueva forma de existir, una que trasciende las limitaciones del condicionamiento y te permite descubrir quién eres realmente. La dependencia emocional, esa necesidad constante de buscar validación o conexión en los demás, puede convertirse en una prisión invisible que limita no solo nuestra felicidad, sino también nuestro potencial creativo. Para ilustrar esto, permíteme contarte la historia de David, un artista talentoso que conocimos en uno de nuestros talleres. David era un creador apasionado, pero su proceso creativo estaba intrínsecamente ligado al caos emocional. No podía pintar, escribir o componer a menos que estuviera inmerso en una crisis, ya fuera una ruptura dolorosa, una pelea intensa o la euforia de una nueva relación. Durante años, saltó de una relación apasionada a otra, usando el subidón químico del drama emocional como combustible para su arte. Cada momento de intensidad, ya fuera amor, conflicto o desesperación, le proporcionaba la chispa que necesitaba para crear, pero también lo mantenía atrapado en un ciclo de dependencia. Sin ese caos, se sentía vacío, bloqueado, incapaz de acceder a su creatividad. Su historia es un ejemplo poderoso de cómo nuestras emociones, cuando están atadas a dinámicas externas, pueden convertirse en una adicción que moldea nuestra vida y nuestro trabajo. Lo fascinante ocurrió cuando introdujimos a David a una práctica de meditación diseñada para cultivar la soledad consciente, una práctica que, aunque simple en su estructura, requiere una valentía profunda. Esta práctica no se trata de sentarte en silencio para escapar del mundo, sino de enfrentar la incomodidad de estar solo y transformarla en una fuente de poder. La técnica es directa. Te sientas en un lugar tranquilo, con los ojos cerrados,
y en lugar de huir de los sentimientos de inquietud o vacío que surgen en la soledad, te sumerges en ellos con curiosidad y presencia. Comienzas a observar los síntomas de abstinencia que tu cuerpo experimenta cuando no recibe su dosis habitual de químicos emocionales. Estos síntomas pueden manifestarse como ansiedad, una sensación de inquietud que recorre tu cuerpo, o un impulso casi irresistible de tomar tu teléfono y conectarte con alguien. Estos no son signos de debilidad, son simplemente las señales de un cerebro y un cuerpo que han sido condicionados para depender de estímulos externos, como un adicto que anhela su próxima dosis. Aquí es donde la transformación comienza a tomar forma. Al sentarte en meditación, respirando profundamente y permaneciendo presente con estas sensaciones incómodas, algo extraordinario ocurre en tu cerebro. En lugar de producir los altibajos adictivos de las emociones basadas en relaciones, como la dopamina de la validación o el cortisol del drama, tu cerebro empieza a generar niveles estables y sostenibles de neurotransmisores que promueven la paz y la plenitud. La serotonina, asociada con la calma y la satisfacción, comienza a fluir de manera más constante. El GABA, que actúa como un freno natural contra la ansiedad, se activa para aquietar tu mente. Y, quizás lo más sorprendente, tu cerebro puede incluso producir anandamida, conocida como la molécula de la felicidad, que te envuelve en una sensación de bienestar profundo y duradero. Estos químicos no solo te hacen sentir bien, crean un entorno interno que fomenta la claridad, la creatividad y la resiliencia emocional. Piensa en cada sentimiento incómodo que experimentas en la soledad como una forma de energía potencial, una fuerza creativa que ha estado atrapada en patrones de dependencia, esperando ser liberada. Todo el poder emocional que has invertido en buscar relaciones, mantenerlas o recuperarte de sus altibajos puede ser redirigido hacia algo mucho más poderoso, la pura creatividad. Es como si, durante años, hubieras estado vertiendo tu energía en un recipiente con fugas, perdiéndola en ciclos de necesidad y drama. Pero al practicar la soledad consciente, comienzas a sellar esas fugas, canalizando esa energía hacia la creación, la innovación y la autoexpresión. En nuestros talleres avanzados, hemos utilizado tecnología de punta para medir la producción energética de personas que han alcanzado este estado de liberación emocional, y los resultados son nada menos que extraordinarios. Cuando te liberas de la dependencia emocional, tu campo energético, esa aura invisible que emites, se vuelve más coherente, más organizado, más poderoso. Ya no estás desperdiciando energía en adicciones emocionales. En cambio, la estás consolidando, transformándola en una fuerza que amplifica tu presencia y tu impacto en el mundo. Permíteme explicarlo en términos prácticos para que puedas visualizar cómo aplicar esto en tu vida. La próxima vez que sientas el impulso de tomar tu teléfono para llenar un momento de soledad, haz una pausa. En lugar de ceder a ese reflejo, siéntate con esa energía. Respírala profundamente, como si estuvieras invitándola a moverse a través de ti. Observa cómo la ansiedad inicial comienza a transformarse, cómo esa sensación de vacío se convierte en una chispa de entusiasmo, en un espacio de posibilidad. Este no es solo un ejercicio espiritual o metafísico, es un proceso respaldado por la ciencia. Podemos medir estos cambios en la química cerebral, observando cómo los niveles de serotonina y GABA aumentan mientras los marcadores de estrés disminuyen. Lo más hermoso de este proceso es que, a medida que liberas estos patrones emocionales, tu energía creativa se dispara, como un río que, al ser liberado de un dique, fluye con una fuerza renovada. Volvamos a David, el artista. Una vez que se comprometió con esta práctica de soledad consciente, su relación con su arte cambió por completo. Al liberarse de su dependencia del caos emocional, descubrió que podía crear desde un lugar de plenitud interna, no de carencia. Sus obras, que antes estaban marcadas por la intensidad cruda pero desordenada del drama, comenzaron a reflejar una autenticidad y una profundidad nuevas. Sus colores eran más vibrantes, sus composiciones más equilibradas, sus mensajes más universales. David describió este cambio como pintar desde el alma, no desde el dolor. Su trabajo no solo se volvió más poderoso, se convirtió en una extensión verdadera de quien era, libre de las cadenas de la dependencia emocional. Este proceso de transformación no se limita a los artistas, es una posibilidad para todos nosotros,
gracias a la extraordinaria capacidad de nuestro cerebro para cambiar. En nuestros talleres avanzados, hemos estudiado a practicantes a largo plazo de la soledad consciente, y lo que hemos descubierto desafía todo lo que creíamos saber sobre la conciencia humana. El cerebro no solo se adapta a la soledad, prospera en ella, como una planta que florece en el entorno adecuado. Utilizando tecnología avanzada de imágenes cerebrales, hemos rastreado lo que sucede cuando alguien se compromete con periodos regulares de soledad consciente, y los resultados son impresionantes. Después de solo 8 semanas de práctica diaria, comienzan a formarse nuevas redes neuronales en áreas del cerebro asociadas con la autoconciencia y la regulación emocional. Es como si tu cerebro estuviera construyendo un nuevo sistema operativo, uno diseñado para operar desde la plenitud en lugar de la necesidad. Para contextualizar esto, imagina tu cerebro como un jardín. Los patrones de dependencia emocional son como malezas que han crecido sin control, absorbiendo los recursos que podrían destinarse a flores más hermosas. La soledad consciente actúa como un jardinero cuidadoso, arrancando esas malezas y plantando semillas nuevas en su lugar. Con el tiempo, estas semillas crecen en redes neuronales que apoyan la claridad, la creatividad y la resiliencia. Las áreas del cerebro responsables de la autoconciencia, como la ínsula, se vuelven más activas, ayudándote a comprender mejor tu estado interno. La corteza cingulada anterior, que regula las emociones, fortalece sus conexiones, permitiéndote navegar los desafíos con mayor calma. Estos cambios no son temporales. Con práctica constante, se convierten en una parte permanente de quién eres, redefiniendo cómo experimentas la vida. En última instancia, la soledad consciente no es solo una práctica para superar la dependencia emocional, es una puerta hacia un nuevo nivel de existencia. Al redirigir tu energía emocional hacia la creatividad y la autocomprensión, desbloqueas un potencial que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser reclamado. Como David, tú también puedes descubrir que la verdadera fuente de tu poder creativo no está en el caos externo, sino en la quietud de tu propia presencia. Este es el comienzo de una transformación que no solo cambiará tu vida, sino que también te permitirá contribuir al mundo desde un lugar de autenticidad y plenitud. La capacidad del cerebro humano para adaptarse y transformarse es una de las maravillas más extraordinarias de la biología. Pero lo que hemos descubierto en nuestra investigación va más allá de la mera adaptación. El cerebro no solo se ajusta a la soledad consciente, sino que prospera en ella, floreciendo como un jardín bien cuidado bajo las condiciones adecuadas. Utilizando tecnología avanzada de imágenes cerebrales, hemos rastreado meticulosamente lo que ocurre cuando una persona se compromete con periodos regulares de soledad consciente, y los resultados son nada menos que revolucionarios. Después de solo 8 semanas de práctica diaria, comienzan a formarse nuevas redes neuronales en áreas del cerebro asociadas con la autoconciencia y la regulación emocional. Es como observar un paisaje árido transformarse en un vergel vibrante en tiempo real, con nuevas conexiones neuronales brotando y entrelazándose para crear una mente más resiliente, clara y autosuficiente. Permíteme compartir la historia de Robert, un ejecutivo de negocios que participó en uno de nuestros estudios y cuya transformación ilustra este proceso de manera poderosa. Durante más de 30 años, Robert vivió en un estado de conexión constante. Su vida estaba definida por reuniones interminables, llamadas telefónicas, eventos sociales y una agenda que apenas le dejaba tiempo para respirar. Como líder en su industria, su capacidad para interactuar con otros era su mayor fortaleza, pero también su mayor limitación. Cuando analizamos su cerebro con escáneres cerebrales, encontramos una actividad intensa en la red de modo predeterminado, una región del cerebro que se activa cuando no estamos enfocados en tareas externas. Esta red, en el caso de Robert, estaba hiperactiva, mostrando patrones asociados con la ansiedad social y el pensamiento autorreferencial, ese diálogo interno constante que gira en torno a cómo nos perciben los demás. En esencia, el cerebro de Robert estaba cableado para depender de la entrada externa, como si necesitara la presencia o la aprobación de otros para mantenerse en equilibrio. Esta dependencia no era un defecto personal, era el resultado de décadas de condicionamiento en un entorno que valora la conexión por encima de todo. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió cuando Robert se comprometió con 2 horas diarias de práctica de soledad consciente.
Esta práctica no era simplemente sentarse en silencio, era un acto intencional de estar presente consigo mismo, de cultivar una relación profunda con su propia conciencia. Al principio, Robert describió estas sesiones como un desafío. La quietud le resultaba extraña, incluso incómoda, y su mente luchaba por llenar el silencio con pensamientos sobre trabajo, responsabilidades o la necesidad de conectarse con alguien. Pero con el tiempo, comenzó a notar un cambio. Las mediciones de su actividad cerebral revelaron un proceso fascinante. Los caminos neuronales asociados con la ansiedad y la búsqueda de validación externa comenzaron a debilitarse, un fenómeno que los neurocientíficos llaman poda sináptica. Al mismo tiempo, nuevas conexiones comenzaron a formarse en su corteza prefrontal, la región del cerebro responsable del pensamiento superior, la toma de decisiones y la regulación emocional. Era como si el cerebro de Robert estuviera reconstruyéndose desde cero, diseñando un nuevo sistema operativo que priorizaba la independencia en lugar de la dependencia. Aquí es donde la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, se vuelve verdaderamente mágica. Cuando practicas la soledad consciente de manera consistente, tu cerebro no solo ajusta su funcionamiento, crea lo que llamamos estabilidad autorreferencial. Esto significa que, en lugar de necesitar estímulos externos, una conversación, un mensaje, una interacción, para sentirte equilibrado, tus redes neuronales se reorganizan para generar estabilidad desde dentro. Es como si tu cerebro desarrollara su propio ecosistema emocional, un entorno interno autosuficiente que no depende del clima cambiante de las relaciones o las circunstancias externas. Para visualizar esto, imagina que tu mente es como un barco en el océano. En un estado de dependencia, el barco está a merced de las olas, balanceándose con cada ráfaga de viento o corriente. Pero con la soledad consciente, construyes un ancla interna, permitiendo que el barco permanezca estable sin importar las condiciones externas. Los cambios que observamos en el cerebro son medibles y profundos. Vemos un aumento en la densidad de materia gris en regiones asociadas con la autoconciencia, como la ínsula, una parte del cerebro que te ayuda a comprender tu estado interno, desde tus emociones hasta las sensaciones físicas. La ínsula se vuelve más activa y establece conexiones más fuertes con otras regiones cerebrales, creando una red más integrada que te permite navegar tu mundo interior con mayor claridad. De manera similar, la corteza cingulada anterior, que desempeña un papel clave en la regulación emocional, muestra una conectividad mejorada, lo que te permite responder a los desafíos con calma en lugar de reaccionar desde el miedo o la impulsividad. Cada vez que eliges sentarte contigo mismo en lugar de buscar distracciones externas, estás construyendo nuevas autopistas neuronales, pavimentando caminos dorados en tu cerebro que conducen a una mayor autosuficiencia. Es un proceso tan tangible que podemos observarlo en escáneres cerebrales, medirlo en patrones de ondas cerebrales y rastrearlo a través de cambios hormonales que reflejan un cuerpo más equilibrado y en paz. Lo que hace que estos cambios sean aún más notables es su permanencia. Con práctica consistente, estas nuevas redes neuronales no solo se forman, se convierten en una parte integral de quién eres. En nuestros estudios avanzados, hemos encontrado que las personas que dominan la soledad consciente desarrollan lo que llamamos estados cerebrales coherentes. Su actividad neuronal se vuelve más organizada, más eficiente, como una orquesta que toca en perfecta armonía en lugar de un grupo de músicos tocando notas discordantes. Estas personas requieren menos energía para mantener el equilibrio emocional porque sus cerebros se han recableado para la autosuficiencia. Es como si hubieran actualizado su hardware mental, pasando de un sistema operativo lento y dependiente a uno ágil y autónomo. Piensa en cada momento que pasas en soledad consciente como una repetición en el gimnasio para tu cerebro. Estás fortaleciendo las redes neuronales que apoyan la independencia mientras debilitas las que perpetúan la dependencia. Uno de los descubrimientos más profundos de nuestra investigación se centra en la red de modo predeterminado, una región del cerebro que se activa cuando no estás enfocado en tareas externas, como cuando estás reflexionando o simplemente en tu cabeza. En la mayoría de las personas, esta red es una fuente de ansiedad y rumiación cuando están solas, generando pensamientos repetitivos sobre lo que podrían estar haciendo mal o cómo los perciben los demás. Pero en aquellos que dominan la soledad consciente, esta misma red se transforma en un pozo de creatividad,
introspección y comprensión personal profunda. Es como si el cerebro, liberado de la necesidad constante de validación externa, comenzara a explorar su propio potencial, generando ideas, perspectivas y soluciones que antes estaban fuera de su alcance. Robert, por ejemplo, describió cómo, después de meses de práctica, sus momentos de soledad se convirtieron en los más productivos de su día. En lugar de sentirse ansioso o inquieto, comenzó a experimentar oleadas de inspiración, ideas para su negocio y una claridad que nunca había conocido en sus años de conexión constante. Este proceso de recableado cerebral no es solo una curiosidad científica, es una invitación a redefinir cómo vives. Cada vez que eliges la soledad consciente sobre la distracción, estás participando en un acto de autoliberación, fortaleciendo tu capacidad para existir desde un lugar de plenitud. La transformación de Robert es un testimonio de esta posibilidad. Lo que comenzó como un experimento en nuestros talleres se convirtió en un cambio de vida que le permitió liderar con mayor autenticidad, tomar decisiones desde la claridad y encontrar una paz que no dependía de las circunstancias externas. Su cerebro, una vez cableado para la dependencia, se convirtió en un faro de autosuficiencia, demostrando que todos tenemos el potencial para reconfigurar nuestra mente y reclamar nuestro poder interior. En última instancia, la soledad consciente no es solo una práctica para mejorar tu bienestar, es un camino hacia una nueva forma de ser. Al permitir que tu cerebro prospere en la quietud, desbloqueas un nivel de creatividad, claridad y resiliencia que transforma no solo cómo te relacionas contigo mismo, sino también cómo contribuyes al mundo. Este es el comienzo de un viaje hacia la verdadera autosuficiencia, donde descubres que la fuente de tu fuerza siempre ha estado dentro de ti, esperando ser cultivada. La transformación más profunda que experimentamos al practicar la soledad consciente ocurre en una región del cerebro conocida como la red de modo predeterminado. Esta red, que se activa cuando no estamos enfocados en tareas externas, como cuando estamos reflexionando, soñando despiertos o simplemente en nuestra cabeza, juega un papel crucial en cómo percibimos nuestra propia existencia. En la mayoría de las personas, esta red puede convertirse en una fuente de ansiedad y rumiación cuando están solas, generando un torbellino de pensamientos repetitivos sobre lo que podrían estar haciendo mal, cómo los perciben los demás o que necesitan para sentirse completos. Es como un motor mental que gira sin cesar, consumiendo energía sin producir nada constructivo. Sin embargo, en aquellos que dominan la soledad consciente, esta misma red se transforma en algo completamente diferente, una fuente inagotable de creatividad, introspección y comprensión personal profunda. En lugar de ser un lugar de caos, se convierte en un santuario interno donde las ideas florecen, las perspectivas se amplían y la conexión con uno mismo se fortalece. Este cambio no es solo un ajuste menor, es una redefinición completa de cómo tu cerebro interactúa contigo mismo y con el mundo. Una vez que tu cerebro se recablea para operar desde esta autosuficiencia, algo verdaderamente extraordinario comienza a tomar forma. Desarrollas lo que llamo la alianza definitiva, una relación sagrada entre tu mente consciente y lo que podemos describir como tu conciencia cuántica. Esta alianza no es solo una conexión superficial, es una comunión profunda que te permite integrar todos los aspectos de tu ser, mental, emocional, energético, en una armonía unificada. Cuando dejas de fragmentar tu energía buscando completitud en fuentes externas, como relaciones, validación o distracciones, abres la puerta a una experiencia de unidad interna que es difícil de describir con palabras. Es como si, por primera vez, todas las partes de ti mismo, tu intelecto, tus emociones, tu intuición, comenzaran a trabajar juntas, alineadas hacia un propósito común. Esta integración no solo te hace sentir más completo, te transforma en un creador consciente, capaz de moldear tu vida desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. Permíteme compartir un descubrimiento notable de nuestra investigación que ilustra el poder de esta alianza interna. En nuestros talleres, utilizamos equipos avanzados de detección de campos energéticos para medir la coherencia energética de los participantes, es decir, la armonía y organización de la energía que emiten al mundo. Lo que encontramos en aquellos que han dominado esta alianza interna fue nada menos que asombroso. Su firma energética, la huella única de su campo energético, era completamente diferente de aquellos que aún están atrapados en la búsqueda de validación externa.
En lugar de un patrón caótico y fragmentado, su campo energético mostraba una coherencia extraordinaria, como si todas las ondas de energía que emitían estuvieran sincronizadas, amplificándose mutuamente en una sinfonía de armonía. Esta coherencia no solo refleja un estado interno de paz, tiene el poder de influir en el mundo externo, atrayendo experiencias y oportunidades que resuenan con esa misma frecuencia elevada. Un ejemplo conmovedor de esta transformación es la historia de Lisa, una participante de nuestros talleres que llegó a nosotros después de décadas de buscar completitud en relaciones. Lisa se describía a sí misma como una adicta serial a las relaciones, alguien que saltaba de una pareja a otra en un intento desesperado por llenar un vacío interno que nunca parecía desaparecer. Cuando comenzamos a trabajar con ella, las mediciones de su campo energético confirmaron lo que ella sentía, un patrón caótico, lleno de fluctuaciones desordenadas que reflejaban su estado de fragmentación interna. Pero cuando Lisa comenzó a practicar la comunión consciente consigo misma, ese acto intencional de estar presente con su propia conciencia, algo fascinante ocurrió. Después de semanas de práctica diaria, sus mediciones de campo energético mostraron un cambio drástico. Las ondas energéticas que antes chocaban entre sí comenzaron a alinearse, creando un patrón coherente que amplificaba su presencia energética. Lisa describió esta experiencia como sentir que mi energía finalmente está en casa, una sensación de plenitud que no dependía de nadie más. Este cambio en el campo energético no es solo un fenómeno técnico, tiene implicaciones profundas para cómo vivimos y creamos. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, genera ondas en tu campo energético, como piedras arrojadas a un lago. Cuando estás atrapado en la búsqueda constante de validación externa, estas ondas son fragmentadas, conflictivas, creando un lago lleno de ripples desordenados. Pero cuando desarrollas esta alianza interna a través de la soledad consciente, tus ondas energéticas se vuelven coherentes, como ondas que se mueven en perfecta sincronía, amplificando su impacto. Es como si tu campo energético comenzara a cantar en armonía consigo mismo, proyectando una frecuencia que atrae experiencias alineadas con esa armonía. En términos prácticos, esto significa que, cuando te sientas en comunión consciente contigo mismo, accedes a diferentes niveles de tu conciencia. Tu mente analítica, que suele dominar con su lógica y análisis, comienza a trabajar en conjunto con tu intuición, esa voz interna que a menudo ignoramos. Tu cuerpo emocional, que puede estar cargado de altibajos, se alinea con una mayor conciencia, permitiéndote experimentar tus emociones desde un lugar de claridad en lugar de reactividad. Este proceso, que llamamos integración vertical de la conciencia, es donde la magia realmente ocurre. Una vez que estableces esta armonía interna, algo sorprendente comienza a suceder. Empiezas a atraer experiencias elevadas, no porque las busques activamente, sino porque tu campo energético vibra en su frecuencia. Un campo energético coherente actúa como un imán, atrayendo personas, oportunidades y circunstancias que resuenan con tu estado de plenitud. En nuestros talleres avanzados, hemos documentado innumerables casos de personas que, tras cultivar esta alianza interna, experimentan expansiones espontáneas de conciencia. Sus prácticas meditativas se vuelven más profundas, como si estuvieran accediendo a capas de su ser que antes estaban ocultas. Sus habilidades intuitivas se agudizan, permitiéndoles tomar decisiones con una precisión casi instintiva. Y sus insights creativos se multiplican, como si las barreras que antes limitaban su imaginación se hubieran disuelto. Todo esto ocurre porque han dejado de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. Volvamos a Lisa para ilustrar este punto. 6 meses después de comprometerse con esta práctica de comunión interna, su vida se transformó de maneras que nunca había imaginado. Su negocio, que antes luchaba por mantenerse a flote, comenzó a prosperar, no porque ella estuviera persiguiendo el éxito, sino porque sus decisiones ahora surgían de un lugar de claridad y autenticidad. Sus proyectos creativos, que había abandonado durante años, florecieron, reflejando una profundidad y una originalidad que sorprendieron incluso a sus colegas. Y, curiosamente, sus relaciones personales también mejoraron, pero no porque las necesitara para sentirse completa. Lisa había aprendido a relacionarse desde un lugar de plenitud, lo que le permitió conectar con los demás de manera más auténtica y sin las expectativas que antes cargaban sus interacciones.
Su transformación no fue el resultado de buscar activamente estos cambios. Surgieron naturalmente de su estado de completitud interna, de esa alianza definitiva con su propia conciencia. Cuando estás en verdadera alianza contigo mismo, pasas de ser un buscador constante, siempre persiguiendo la próxima fuente de validación, a un creador consciente, alguien que moldea su vida desde un lugar de abundancia. Tu campo energético refleja este cambio, pasando de un patrón de necesidad, caótico y fragmentado, a uno de abundancia, coherente y poderoso. Este no es solo un concepto espiritual, es una realidad que podemos medir con instrumentos científicos, observando cómo la coherencia de tu campo energético influye en tu entorno. Al cultivar esta alianza interna, no solo transformas tu propia vida, comienzas a participar en un movimiento más grande, uno que lleva la conciencia humana hacia un nuevo nivel de evolución. La soledad consciente te permite convertirte en un faro de coherencia, inspirando a otros a descubrir su propia plenitud y contribuyendo a un mundo donde la autenticidad y la creatividad florecen desde el interior. Cuando tu campo energético pasa de un patrón de necesidad a uno de abundancia, no solo experimentas un cambio personal, te conviertes en un participante activo en el próximo gran salto de la evolución humana. Durante milenios, nuestra pulsión biológica por la conexión con otros fue fundamental para nuestra supervivencia como especie. En un mundo donde la seguridad dependía de la tribu, la conexión constante con los demás era una necesidad, un mecanismo que nos protegía de amenazas y aseguraba nuestra continuidad. Pero hoy, en un mundo donde las amenazas físicas son menos inmediatas y las oportunidades para la autocomprensión son mayores, estamos listos para trascender esta programación biológica y abrazar algo mucho más extraordinario, la capacidad de encontrar plenitud y poder creativo en la soledad consciente. Este no es un cambio menor, es una redefinición de lo que significa ser humano, un paso hacia una conciencia que opera desde la autosuficiencia y contribuye al mundo desde un lugar de abundancia interna. Permíteme compartir un descubrimiento profundo de nuestra investigación que ilustra el impacto de esta transformación. Cuando alguien logra la verdadera completitud a través de la práctica de la soledad consciente, su contribución al campo de la conciencia colectiva, esa red invisible de energía que conecta a todos los seres, cambia de manera drástica. Utilizando detectores de campo cuántico, herramientas diseñadas para medir las fluctuaciones energéticas en el entorno, hemos observado que una persona en un estado de soledad consciente puede afectar el campo a su alrededor en un radio de hasta 100 metros. Este fenómeno no es magia, es una manifestación de la coherencia energética que se genera cuando tu conciencia se alinea consigo misma. Cuando trasciendes la necesidad biológica de conexión constante, comienzas a operar en una frecuencia superior de conciencia, como si hubieras actualizado el sistema operativo de tu mente. En lugar de extraer energía del campo colectivo, como lo hace una mente fragmentada que busca validación, te conviertes en un generador de energía coherente, una presencia que eleva la vibración de todo lo que te rodea. Un ejemplo poderoso de este efecto es la historia de James, un participante en nuestros estudios avanzados. James, un ingeniero de mediana edad, llegó a nuestros talleres con una vida marcada por la búsqueda constante de reconocimiento externo. Pero tras comprometerse con la práctica de la soledad consciente, su transformación fue notable. Después de meses de práctica diaria, su sola presencia comenzó a influir en las mediciones grupales durante nuestros talleres. Las personas sentadas cerca de él, sin ninguna interacción directa, mostraban un aumento en la coherencia de sus patrones cerebrales, como si la energía coherente de James estuviera creando un efecto dominó en el campo energético colectivo. Este fenómeno nos recuerda que una conciencia autocontenida no solo se beneficia a sí misma, tiene el poder de elevar el entorno, inspirando a otros a conectarse con su propia plenitud sin siquiera pronunciar una palabra. La historia de James es un testimonio de cómo la soledad consciente puede convertirte en un faro de coherencia, una presencia que transforma silenciosamente el mundo a tu alrededor. Este impacto colectivo es hacia donde nos dirige la evolución. Estamos pasando de ser una especie que depende de la conexión externa para sobrevivir a una que puede generar un poder creativo increíble a través de la soledad consciente. Es importante aclarar que esto no se trata de aislamiento o de rechazar las relaciones humanas. Más bien, se trata de contribuir al todo desde un lugar de plenitud genuina, donde tus interacciones con los demás surgen de la abundancia en lugar de la necesidad.
Lo que hace que este cambio sea aún más emocionante es la evidencia que estamos comenzando a observar de un efecto de campo cuántico. A medida que más personas dominan la soledad consciente, creamos nodos de conciencia coherente que comienzan a conectarse en red a nivel cuántico, como luces que se encienden en una red global de energía. Cada persona que alcanza este estado se convierte en un faro, fortaleciendo un nuevo campo de conciencia evolucionada que tiene el potencial de transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. Ahora, permíteme guiarte sobre cómo puedes comenzar este viaje transformador hacia la soledad consciente. El proceso es accesible para todos y comienza con un compromiso pequeño pero poderoso, solo 15 minutos al día. Encuentra un espacio tranquilo donde no haya distracciones, sin teléfonos, sin pantallas, sin interrupciones, y dedica este tiempo a estar en comunión pura con tu conciencia. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y enfócate en tu respiración, permitiendo que tu cuerpo y mente se relajen. Pero aquí está la diferencia clave que hace que esta práctica sea tan poderosa. En lugar de intentar vaciar tu mente o suprimir tus pensamientos, te invito a conectar con tu yo futuro, esa versión de ti que ya ha dominado la soledad poderosa. La física cuántica nos revela que todos los futuros posibles existen simultáneamente en el campo cuántico, como una biblioteca infinita de realidades potenciales. Tu trabajo es sintonizar con la versión de ti que ya encarna la fuerza, la completitud y la profunda autosuficiencia que anhelas. Cierra los ojos e imagina a tu yo de dentro de un año, completamente en paz en tu soledad. Visualiza cómo se siente esa versión de ti, la calma que irradia, la confianza que emana, el sentido de plenitud que lleva consigo. No se trata solo de imaginar. Estás creando conexiones cuánticas con ese estado futuro, alineando tu energía actual con la frecuencia de esa realidad. Para ilustrar el poder de esta práctica, piensa en Emily, una participante que comenzó con estos 15 minutos diarios. Al principio, Emily confesó que apenas podía quedarse quieta. La quietud la hacía sentir inquieta, y su mente se llenaba de pensamientos ansiosos. Pero tras 2 semanas de práctica consistente, algo cambió. Comenzó a sentir un deseo genuino por estos momentos de soledad, como si su cerebro se estuviera recableando para anhelar la comunión consigo misma. Las mediciones de su actividad cerebral confirmaron este cambio, mostrando un aumento en las ondas alfa y zeta, asociadas con la relajación y la creatividad. Emily describió esta experiencia como encontrar un refugio dentro de mí que siempre estuvo ahí, pero que nunca había explorado. Cada vez que eliges la soledad consciente sobre la distracción, estás construyendo nuevos caminos neuronales, fortaleciendo tu conexión con ese yo futuro evolucionado. Es como plantar semillas en un jardín. Cada momento de práctica es una semilla que, con cuidado y consistencia, crece en una red neuronal que apoya tu autosuficiencia. Este proceso no requiere años para mostrar resultados. Cada sesión de 15 minutos es un paso tangible hacia la transformación. No estás solo en este viaje, incluso en tu soledad. Eres parte de una ola creciente de conciencia que está descubriendo el poder de estar poderosamente solo, un movimiento que está redefiniendo lo que significa ser humano en este momento de la historia. Este viaje hacia la soledad consciente es más que una práctica personal, es una respuesta a un llamado evolutivo. Tu conciencia está lista para dar este salto, y tu cerebro está diseñado para apoyarte en esta transformación. Todo lo que se requiere es tu compromiso de tomar el primer paso, de elegir la quietud sobre el ruido, la presencia sobre la distracción. Al hacerlo, no solo transformas tu propia vida, te conviertes en un faro de coherencia, inspirando a otros a descubrir su propia plenitud y contribuyendo a un campo colectivo de conciencia que está elevando a la humanidad hacia un futuro más luminoso. Así que, mientras respiras profundamente en este momento, pregúntate, ¿estás listo para abrazar el poder de estar poderosamente solo? La versión de ti que ya ha dominado esto está esperando en el campo cuántico, lista para guiarte. Todo comienza con tu próxima respiración, con tu decisión de dar el primer paso hacia este viaje extraordinario.